Luis Hipólito Alén, que fuera subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Duhalde, en el aire de la mañana de Juan Domingo. Buenos días compañeros. Está con un poco de eco el sonido. Perdonen si no se escucha bien. Se escucha bien. Estamos creo frente a unos momentos muy especiales de nuestra historia más contemporánea y más reciente, ¿no? Porque por primera vez el Congreso ha decidido ponerle límites al poder omnímodo de un presidente que lo único que piensa es en hacer negocios para enriquecerse y en entregar la soberanía a los Estados Unidos y sus aliados, ¿no? El Congreso ha actuado como debería haber actuado desde el principio y tampoco es que haya hecho grandes transformaciones, simplemente ha cumplido con su función. Pero esto muestra que hay algo que se está moviendo en la sociedad, en el contexto social, y que hay una decisión firme de ponerle límites a lo que hasta hace poquito tiempo parecía que era un avance arrollador de la derecha que iba a destruir por completo al Estado, iba a reconfigurar toda nuestra nación y entregando la soberanía, los recursos y todo de una manera terrible que seguramente hubiera costado mucho tiempo, muchos años y muchos esfuerzos de tener. Ahora parece ser que han decidido tratar de ponerle límites. Igual, esto recién comienza y como bien señalaba Osvaldo, estamos frente a elecciones cruciales en el mes de octubre, donde de nuevo hay que demostrar que lo de septiembre no fue simplemente una cosa que se produjo en el momento y como resultado de estos audios que circulaban, sino que es parte de la recuperación del peronismo como movimiento nacional para poner desde allí freno a esta tendencia de entregar el país de cualquier manera, agravada por las declaraciones que hacen no solamente el presidente, el ministro de Economía, sino también funcionarios de los Estados Unidos en el sentido de que van a intervenir directamente, ¿no? Como bien señalaba Osvaldo, acá hay que defender la soberanía nacional, acá hay que ponerse todos de acuerdo en que hay que ponerle un freno. No puede venir un tipo embajador del país que sea a decir que va a hacer campaña y que va a mover en las provincias o en donde sea y que van a aportar recursos si no le queda al gobierno, porque además todos sabemos que en el caso de que Estados Unidos decidiera aportar dinero para el gobierno de Milei y para que éste pudiera cumplir con sus compromisos internacionales, eso quiere decir que adquiriría nuevos compromisos mucho más graves y mucho más profundos que los que tenemos hasta ahora, que ya son catastróficos, ¿no? Entonces hay que tener todo eso en claro y convocar a todas las vertientes que puede tener el pensamiento nacional en serio a unirse en el rechazo a esto. Después, por supuesto, en octubre hay que consolidar el triunfo de septiembre y a partir de ahí empezar a construir lo que será todo el año 26 y todo lo que será el 27 hasta las próximas elecciones, ¿no? Porque ese es el trabajo que queda ahora. La historia nos muestra que siempre los gobiernos liberales, los gobiernos de ultraderecha han venido a destruir todo lo que se hizo, ¿no? Como en el 30 cuando primero Uriburu y después más concretamente con la década infame de Justo Ortiz Castillo, ¿no? Se destruyó lo que había empezado a tratar de construir el irigoyenismo. Después vino el peronismo a poner remedio a ese desastre que había sido la década infame, Ustedes recuerdan cuando Julio Argentino Roca Hijo brindó al firmar el pacto Roca-Runciman de entrega de nuestras carnes, como a la Argentina como una joya apreciada de la corona británica, ¿no? Por ejemplo, bueno, Perón vino a ponerle freno a todo eso y a reconstruir lo que era la independencia nacional y a poner los cimientos de la industrialización que el país todavía se debe y avanzar en ese sentido, ¿no? Recuerden que en esos años del peronismo se construyeron aviones, se construyeron autos en la Argentina, modelos argentinos, ¿no? Es decir, se encaró un proyecto de desarrollo nacional verdadero con industrialización muy fuerte y con la presencia de la clase trabajadora como actora política de eso. Después vino el golpe de la fusiladora y ¿qué hicieron? Lo primero, adherir al Fondo Monetario Internacional,
encargarle a Previs ese plan nefasto que Arturo Jauretche definió también como el estatuto del coloniaje, y los años de proscripciones que vinieron después, ni siquiera los gobiernos pseudo-democráticos de Frondizi de Ilia pudieron hacer algo en el sentido, vinieron nuevos golpes militares, cada vez con mayor intensidad represiva, ¿no? Porque todo esto fue creciendo, hasta que el retorno de Perón pareció abrir una luz de esperanza. Todos sabemos que eso también, ese proceso que creíamos esperanzados que iba a terminar con este ciclo de gobiernos militares entreguistas, y por supuesto no solo militares, porque estaban apoyados por la derecha civil que siempre estuvo detrás de todos los golpes, ¿no? Pero entre la muerte de Perón y las desavenencias internas, esto terminó con el golpe del 76 y esa monstruosa dictadura genocida, con el programa de José Alfredo Martínez Dios de entrega y sometimiento nuevamente. Después vino el retorno de los gobiernos elegidos por el voto popular, ¿no? Que prometieron construir una democracia que empezó a tener una base más sólida en el proceso que encaró Néstor Kirchner y continuó Cristina entre el 2013 y el 2015, ¿no? Con el desendeudamiento, con el pago al FMI y la salida de los asesores que ellos tenían en el Ministerio de Economía y que de alguna manera eran los que dictaban las reglas de lo que se debía hacer, con la construcción de acuerdos regionales, ¿no? Sobre todo a nivel de lo que fue UNASUR, ¿no? Y el acuerdo con gobiernos como los de Hugo Chávez o los de Rafael Correa, ¿no? Gobiernos de signo progresista o los de Lula, por supuesto, y nuevamente la reacción de la derecha, Macri, el endeudamiento monstruoso propiciado por Caputo y otra vez los dólares que se fugaron y la Argentina comprometida. La esperanza que se había encendido en el 2019 con Alberto Fernández ante la claudicación de en el sentido de que no supo defender la posición argentina de que la deuda era ilegítima y que no había que pagarla, y mucho menos en esas condiciones, y al final se terminó haciendo un acuerdo que realmente fue muy negativo, muy desastroso, ¿no? Entonces, bueno, eso propició de alguna manera la llegada de Milei al poder, con la gente cansada, frustrada, engañada también por los grandes medios y por esta política que se hace en las redes sociales, con montones de troles que circulan y que nadie sabe quién les paga, ni de dónde sacan la plata, y que ni siquiera quiénes son sus verdaderas identidades, que trataron de construir un imaginario donde toda la culpa, por cierto, era del peronismo y de los trabajadores, ¿no? Y acá estamos soportando esas consecuencias. Y otra vez el peronismo va a tener que ser el que ponga remedio a todo esto, el que saque a la Argentina adelante. Y para eso hay que trabajar, para eso hay que pensar y hay que tener bien en claro quiénes son los enemigos internos y los enemigos de afuera, que están bien claros, Estados Unidos y sus aliados. La Argentina ha votado en las Naciones Unidas siempre en consonancia con Estados Unidos y en minoría frente a los demás pueblos del mundo. Y esto tiene que terminar. Entonces hay que tener esos principios bien en claro y desde allí empezar a construir la verdadera democracia que los argentinos todavía nos estamos debiendo, una democracia con contenido social, con una patria justa, libre y soberana. Creo que ese es el gran desafío al que nos estamos enfrentando y octubre siempre ha sido un mes mucho más favorable. Y septiembre, que como decía, creo que la semana pasada había sido siempre malo, ¿no? Porque los golpes, la noche de los lápices, todo eso pasaron en septiembre. Octubre siempre fue más favorable para nosotros, es el mes del nacimiento del general, es también el mes del 17 de octubre y de octubre del 17. Así que esperemos que octubre nos siga siendo favorable y que a partir de allí se consolide este proceso de recuperación de la voluntad popular que se inició con la victoria del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Así es, Luisito, muchísimas gracias. No, un abrazo para todos. Gracias por el testimonio. Feliz Juan Domingo y feliz primavera. Sí, señor. Beso a tu familia.